Hola, buenos días jóvenes de segundo de bachillerato en mecánica industrial. Vamos a impartir el video número 2 en la clase de torno. Vamos a ver eh, las velocidades de corte, que vamos a hablar más que todos los conceptos que hemos venido viendo, lo que venimos realizando en cada una de sus tareas. Y aquí también aclarar algunas dudas. Para esto sirve este tutorial, para que ustedes se alimenten de conocimiento. Vamos a ver en adelante la siguiente presentación. Vamos a empezar sobre qué es la velocidad de corte. La velocidad de corte se llama velocidad de corte expresada en metros por minuto, espacio metros recorridos de un punto que se mecaniza, que lleva el movimiento de corte a un punto de arista de corte que posee un movimiento de corte. Cuando el movimiento de corte es circular, el punto considera el más alejado del eje de rotación, es decir, el diámetro exterior de la herramienta o pieza. ¿Qué es lo que es la velocidad de corte? Vamos a hacerlo más claro, más específico. Es saber utilizar la herramienta que va a utilizar, número uno, la velocidad que va a utilizar para poder mecanizar. Por ejemplo, ¿qué sucede si no se utiliza una velocidad de corte o el material adecuado? Empieza a temblar la herramienta, hay desgaste en el filo del buril, se van encontrando algunos factores, como ejemplo lo podemos ver aquí, como un taladro, el taladro pierde el filo, se quema, se derrite, dependiendo el material que va a ser el corte. En general, para todo esto hay algunos cálculos que lo hemos venido viendo en las clases que voy dejando en Classroom. Y aquí están algunos. Como ejemplo, lo que se designa la fórmula. Con la letra A el diámetro mayor de la herramienta o pieza. Y con N el número de revoluciones por minuto. Se calcula velocidad de corte, entre paréntesis, entre la letra M por minuto. Es igual a N. Y este es una fórmula. Vamos a la otra fórmula, velocidad de corte sobre diámetro por pi por número de revoluciones entre 1000. Aquí siempre va a dar por minuto, a metro por minuto. Y aquí está el número de revoluciones entre 1000 sobre 1000 por velocidad de corte entre pi por el diámetro. Aquí va a dar revoluciones por minuto. Esta es una fórmula, jóvenes. Vamos a ver algún ejercicio. Como un ejemplo, dice aquí, ¿cuál será la velocidad de corte que lleva una broca de 20 milímetros si gira a razón del número de revoluciones 320? Bueno, aplicamos la fórmula, velocidad de corte que nos están dando la broca. ¿Cuál es la broca? La broca, medimos el diámetro de la broca. Este tiene un poco de más de un cuarto. Vamos, la broca más de un cuarto de 20 milímetros. Y sacamos la medida que por pi por 320 revoluciones por minuto y es igual a 20. ¿Qué calcula aquí? ¿Qué nos pide? Al tenerlo, pasamos a la siguiente fórmula, que es calcular el número de revoluciones por minuto, que hay que dar una broca de 20 milímetros para que su velocidad sea 25 por minuto. Aplicamos la fórmula, 1000 por velocidad de corte, que es 25 por pi por 20. Serían 403 revoluciones por minuto. Si la máquina dispone de varias velocidades, entre 50 y 100
200, 400, 750 y 1400 se aproxima a la más cercana. Es de número de revoluciones 400 R por minuto. Aquí ya nos dio los 403. Como vamos a buscar a la máquina, vamos a ver, porque la máquina dispone de 50 a 1400 velocidades, la más cercana es 400. Si era 450, siempre se utilizaría 400. Si es, un ejemplo, 600, se utilizaría 400. Si es 700, ahí sí, 750. Que no sea mayor, tiene que ser igual o menor. Igual o menor, no mayor. Ese es el problema a veces, que nosotros desconocemos cómo vamos a emplear o poner o colocar las velocidades que nosotros ocupamos según los cálculos. Si un ejemplo nos da 500 y estas son las revoluciones que tiene el torno, vamos a buscar una de 500. Entonces no hay una de 500, no está 600. 600 no lo ocupamos. Entonces sería 400. Es la velocidad que ocuparía. Si tenemos 1000, la que podemos utilizar es 150, 750. 1400 está muy alto. Entonces tenemos que buscar la menor o la igual. Hasta ahí. Vamos a la siguiente, jóvenes. Dice aquí, vamos a ver algunos factores de la velocidad de corte excesiva. Puede dar lugar a desgaste muy rápido del filo del corte de la herramienta. Es lo que estábamos hablando. Eh, si es mucha velocidad, la herramienta, un ejemplo, el material que usted va a mecanizar se come la herramienta. Por eso, por excesiva velocidad. Deformación plástica del filo, de cortes con pérdida de tolerancia del mecanizado, calidad del mecanizado deficiente. Si corta, puede cortar, pero deja la calidad del material que usted está mecanizando, lo deja muy rayado, no queda un corte nítido, sino que se mira rayado, como deteriorado el material. Aquí vamos también, dice la velocidad de corte demasiado baja, puede dar lugar a formación del filo, de aportación en la herramienta, efecto negativo sobre la evacuación de viruta, baja productividad, costos elevados del mecanizado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Costos elevados del mecanizado. Entre más lentos trabaje usted un material, se tarda mucho tiempo a elaborar dicha pieza. Entonces va perdiendo el cliente que llegó a pedir, o alguna máquina parada y ocupa a mayor velocidad la herramienta o la pieza que está mecanizada, se genera costo, baja productividad y etcétera. Vamos a pasar a la siguiente, jóvenes. Velocidad de rotación. Esta es la velocidad, lo mismo, del lucillo. La velocidad de rotación del lucillo porta herramienta o porta pieza se expresa habitualmente en revoluciones por minuto, RPM. En las máquinas herramientas por arranque de viruta hay una gama limitada de velocidades que depende de la velocidad de giro del motor principal y del número de velocidades de la caja de cambios de la máquina. La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte y al diámetro de la herramienta. Esta es la fórmula. N, abrimos corchés, entre minutos negativo 1 es igual a la velocidad de corte por metros por entre minutos por 1000 entre metros entre sobre minutos. Cerramos corché, abrimos línea entre pi por diámetro, abrimos corchete por milímetro. Velocidad de avance. El avance o velocidad de avance es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que se progresa el corte. El avance y la punta de la herramienta de corte son los dos factores más importantes de los cuales depende la rigurosidad o superficie obtenida. Ejemplo,
ejemplo. Aquí vamos a ver la velocidad de corte. Tiene que ser una velocidad de corte adecuada, la que usted va a implementar cuando usted va a hacer un corte. Un ejemplo, no les vayamos largo. Les va a pasar. Cuando se utiliza una broca y usted va a taladrar, a veces usted intenta taladrar y no entra. Cuando usted ya mire que no entra y mira que ya calentó, ya perdió el filo la broca, inmediatamente para el taladro o la fresa, saca la cuchilla, saca filo de nuevo y modifica la velocidad. No es la velocidad adecuada para hacer ese corte. Mire usted si ocupa velocidad o ocupa más lento. De esa forma usted va obteniendo si esa es la velocidad adecuada que usted necesita para hacer ese corte. Nada más es algo sencillo que uno en la práctica uno ya lo va obteniendo y va viendo si funciona o no funciona. Eh, Como siempre les digo, uno solo los da el conocimiento, ya uno ya en los trabajos donde uno se va a desenvolver, a desempeñar, uno aprende, uno aprende de cualquier forma la enseñanza que uno va adquiriendo, el conocimiento, usted va a ir, después ya no va a ocupar de hacer cálculos, sino que ya por conocimiento, por conocer el material, qué tipo de velocidad ocupa para poder mecanizarlo. Otra dice aquí, cada herramienta, broca, fresa o buril puede cortar adecuadamente un rango de velocidad de avance por cada revolución de herramienta denominado avance por revolución. Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la broca o pieza, de la profundidad del agujero o pasada, del tipo de material de la pieza y de la calidad de la herramienta. Pasamos aquí, la velocidad de avance es el producto de avance por revolución por la velocidad de rotación de la herramienta. F significa milímetros entre minuto, N revoluciones por minuto por, por avance, por la velocidad de avance, milímetros por revolución. Pasamos al siguiente. Estas son algunos, más que todos, fórmulas que acabamos de ver, ya dentro de los avances de revolución. Dice aquí, al igual con la velocidad de rotación de la herramienta en las máquinas convencionales, la velocidad de avance se selecciona de una gama de velocidades disponibles, mientras que las máquinas de control numérico pueden trabajar con cualquier velocidad de avance hasta la máxima velocidad de avance de la máquina. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar porque aquí eh, eh, por el tiempo tengo acreditado unos 10 minutos, pero creo que puedo más. Vamos a leer este pequeño para poder terminar. La velocidad de avance excesiva da lugar a buen control de viruta. Por ejemplo, aquí nos quiere decir que la viruta no va a salir negra, no va a salir color azul, sino que tiene que salir prácticamente como mantequilla. Un corte de viruta excelente. Menor tiempo de corte, menor desgaste de la herramienta, riesgo más alto de rotura de la herramienta, elevada rigurosidad superficial del mecanizado. La velocidad de avance, la velocidad de avance baja da lugar a virutas más largas, mejora la calidad del mecanizado, desgaste acelerado de la herramienta, mayor duración del tiempo mecanizado, mayor coste del mecanizado. Bueno, jóvenes, tengan un buen día, saquen buen provecho a esta presentación y los veremos en el tercer video en la siguiente semana. Gracias, Juan.